publicitar una solución esperada o planificada. Podemos agregarle a esto publicitar una noticia positiva que es una solución esperada o planificada como la noticia más importante para encubrir la verdadera noticia, que es un problema no resuelto. Una de las tres técnicas que yo he identificado que son técnicas de manipulación mediática que no están en la lista de las 10 estrategias de manipulación mediática que reseña el profesor Noam Chomsky en su artículo es la siguiente. La primera, publicitar una noticia positiva que es una solución esperada o planificada como la noticia más importante para encubrir la verdadera noticia, una noticia negativa, que es un problema no resuelto. Para esto van a investigar, van a revisar en enero, marzo, el Heraldo y la Tribuna, una portada de periódico donde se dice: a cero reducirán la mora quirúrgica en sistema de salud. Repito, a cero reducirán la mora quirúrgica en sistema de salud. O sea que, como ustedes pueden imaginar y observar, se menciona en primer plano la noticia positiva y en segundo plano la negativa. La primera es algo que no existe, sino que están diciendo que van a hacer. Y en el segundo plano, tapada por la primera, sin detallar, está la verdadera noticia, que es negativa. Yo tengo una cita del Heraldo que dice: con brigada médica reducirán la mora de cirugías en hospitales. Así es como me aparece a mí. Una variante puede ser mencionar ambas noticias, pero siempre precedida la mala, dejándola en el pasado por la buena noticia. Como dice aquí, cito: homicidios se reducirán en 15% en Honduras, aunque esto sea solo un deseo a futuro. Se pone: homicidios se reducirán en 15% en Honduras. Y eso es un deseo, ¿verdad? Hay otra que no la encuentro ahorita, estoy buscándola. Si no, la voy a redactar yo de nuevo. Aquí están, ya las encontré. Voy a repetir. Primero, ustedes saben que Chomsky, Noam Chomsky, un lingüista estadounidense que es citado normalmente como el autor más leído en el mundo y más citado, Noam Chomsky. Y una de las obras de él más famosas es un artículo que se llama 10 estrategias de manipulación mediática. Y ustedes tienen la tarea especial de que se las voy a escribir hoy mismo, que es que tienen que escoger 3 desde el punto de vista de que son utilizadas en Honduras y dar un ejemplo de cada una de las 3. Y luego yo agrego 3. 1. Cubrir, tapar, invisibilizar un hecho negativo real del pasado presente, convirtiéndolo en una noticia positiva del presente. Cito, abre comillas: decomisan armas, celulares, televisores, grandes cantidades de dinero y hasta teléfonos satelitales en cateo en cárcel de máxima seguridad. La verdadera noticia es que encontraron eso que no debe estar ahí, porque son cosas que son prohibidas de tenerlas en una cárcel, en un centro penal. Y se supone, cuando el ministro de Seguridad Corrales, recuerdo, dijo que iban a poner 3 anillos de seguridad de 3 instituciones diferentes, una del ejército, otra de la policía y otra de los guardias del penal.
y que con eso no iba a pasar nada, ningún objeto prohibido. Y al decir decomisan armas, etcétera, lo ponen como algo positivo que la, que la el gobierno, por medio de quien sea, la policía o lo que sea, está quitándoles a los delincuentes esas cosas y se pone como algo positivo, cuando la verdadera noticia es de que los cercos a los penales no están funcionando, porque a saber cuánto tiempo tuvieron, por ejemplo, esos teléfonos satelitales con los cuales se comunican y dirigen sus bandas, sus pandillas, sus maras desde dentro del penal. Segundo, que era la que ya les había mencionado, convertir una noticia negativa real, actual, del presente, en una noticia positiva de futuro que es incierta, como esa que le mencioné, a cero bajarán mora quirúrgica. La verdadera noticia, el verdadero hecho es negativo de que existe una alta mora quirúrgica en los hospitales de Honduras. ¿Qué quiere decir mora quirúrgica? Cirugías a pacientes que ya deberían haber sido hechas y que no las han hecho porque no hay capacidad de los quirófanos que están en los hospitales de hacer esa cirugía, ya sea por falta de personal o falta de equipo o falta de insumo fungible, o sea, cosas que se gastan. Entonces la verdadera situación negativa es negativa, que existe una alta mora quirúrgica, pero la manipulación mediática es que presentan con gran despliegue una noticia positiva. A cero reducirán mora quirúrgica, que van a reducir esa mora quirúrgica. Y eso lo han dicho muchas veces diversos gobiernos han mencionado que quieren hacer o que planean hacer algo, pero la mayor parte de las veces no se hace o lo hacen en mínima medida. Tercera, convertir una consulta a su propio y restringido público en un momento determinado con respuestas cobradas mediante la elevación del precio de los SMS, que se les dice mensajitos en Honduras, para responder y con premios materiales de costo significativo en una supuesta encuesta de validez. Maestro, disculpe. ¿Sí? No le entendí, como se entrecortó eso al final, el audio. Ustedes han visto primero en un solo canal y después lo han ido copiando otros canales que realizan unas teleencuestas, ¿se acuerdan? ¿Han visto eso? Pregunto. Sí, maestro. Sí. ¿Verdad? Ok, la encuesta se presenta como que son de validez, como una encuesta de validez nacional, como que si la población de Honduras opina de tal manera. O sea, el resultado de la teleencuesta, entre comillas, se maneja, claro que con técnicas de manipulación mediática, porque si uno analiza bien, no lo dicen exactamente y podrían defenderse diciendo, no, yo no dije eso, pero lo presentan así, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, por poner un ejemplo, tonto si quieren, a usted le gusta más el color 2 puntos, 1, rojo, 2, azul, 3, ninguno de los dos colores. Envíe su mensaje de tal forma. Y entonces después contesta la gente, ¿verdad? Y supónganse ustedes que la gente dicen, a los hondureños les gusta más el azul que el rojo, porque en la encuesta 67% dijo que le gustaba el rojo, el 20% dijo que el azul, no, al revés, el azul, el 20% rojo y el resto dijo que ninguno de los dos colores. Entonces, esa teleencuesta, entre comillas, en realidad es una consulta a su público y cada medio de comunicación tiene su propio público. Por ejemplo, el canal UNE TV, la mayor parte que ve ese canal es gente de oposición, especialmente de Libre.
El canal en que estoy pensando lo ven sobre todo el sector más de derecha del Partido Liberal. Radio Cadena Voces es propiedad de un expresidente de filiación del Partido Nacional y es presumible que la mayoría de los que escuchan son del Partido Nacional, etcétera, etcétera. Cada medio tiene un público con un sello económico y un sello político. Por ejemplo, HCH, se podría escribir un perfil de quienes ven el canal HCH y es un perfil totalmente diferente al de Televicentro, por ejemplo, ¿verdad? Son públicos diferentes. De tal manera que si yo hago una consulta en determinado momento del día a un público, a gente de mi público, pidiéndole que paguen, primero, los que no tienen habilidad tecnológica para mandar mensajitos de ciertas personas de probablemente de tercera edad o más que nunca se actualizaron tecnológicamente, no contestan. Luego, la gente que no tiene dinero, porque esos mensajitos son carísimos, no son del precio normal, porque además están concursando para ganar premios muy grandes. En algunos casos, hasta un vehículo, un carro, decimos en Honduras, un carro, un pequeño sedán de 4 puertas. Entonces, y luego, entonces, en todo caso, es una parte de la población hondureña que es del público de ese canal y que tiene cierto perfil económico y cierto perfil educativo tecnológico. ¿Me explico? ¿Y cuál sería el argumento, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, cuál sería el argumento principal para decir que esa no es una encuesta válida? Denme 2 argumentos. No son representativas. Esa consulta no se le ha hecho a un grupo representativo, ni siquiera de su público, mucho menos del país, ¿verdad? La gente de entre los cuales se seleccionó la muestra, automáticamente no es una muestra representativa y por lo tanto no podemos generalizar los resultados no podemos validar esa encuesta. Noé fue el que dijo, ¿verdad? Sí. Noé Mendoza es usted, ¿verdad? Sí. Ok, entonces la muestra no se sacó de toda la población de Honduras, sino que solo de su público y en determinado momento. Puede ser que el público de ese canal varíe según la hora a la que se hizo, a la hora que se hizo la consulta, mal llamada teleencuesta. En tiempo de confinamiento puede ser que sea más variada el público. Antes del confinamiento no, porque quien está con un horario normal de trabajo no podía contestar, etcétera, etcétera. Y luego dentro del público del canal no se sacó de una manera, ¿cómo es la palabra que tenemos que decir? Aleatoria. Exactamente, gracias María Contreras. No se seleccionó de una manera aleatoria, aleatoria. Por lo tanto, no todos los miembros de la población o universo a los cuales se vaya a generalizar la afirmación de la consulta, mal llamada encuesta, debieran haber tenido la misma probabilidad de ser escogidos. Pero un misquito, un campesino que no tiene televisor, no está representado ahí. Solo es el público. Y la parte del público de ese canal que en ese momento tenía encendido el televisor y lo tenía sintonizado en este canal y además estaba prestando atención y además decidió poner plata de su bolsa, una cantidad que para una persona pobre es altamente significativo, por lo tanto más del 60% de la población queda fuera de ahí porque no tienen dinero como para gastarlo en un mensajito. No es, como dijo Noé, no es representativo. Ese grupo al cual se le hizo la consulta pretendiendo generalizarla a toda la población de Honduras no es representativo. Y María nos dice
porque no fue obtenida la muestra de una manera aleatoria, sino que personas que decidieron contestar e invertir ese dinero en hacer la consulta. Yo recuerdo que una vez hace más de 20 años yo quise participar en una teleencuesta porque tenía una connotación política. Estaban tratando de manipular en contra del gobernante de turno y yo trabajaba con ese gobernante de turno. Entonces yo decidí participar, así espontáneamente, rápidamente, y me dijo, me salió un mensaje que dice, usted no dispone de saldo suficiente para enviar este mensaje. ¿Cómo? Digo yo, pero si yo tengo saldo. Y averigüé, y yo tenía bastante saldo, y sin embargo no podía enviar el mensaje porque el mensaje era muy caro. Ahí me di cuenta yo de eso. Entonces puse a mi equipo, yo tenía un equipo de un asistente, un chofer y 3 secretarias, los puse a los 5 y yo, o sea 6, a que mandáramos mensajitos. Y yo me gané unos premios ahí y ganámosla. Como éramos 6, ¿verdad? Y mandando el montón de mensajes todo el día, gastando dinero en eso, de mi bolsa, por cierto, logramos manipular nosotros la consulta. Entonces, eso me convenció de que la consulta sí es cierta en el sentido de que tienen un programa de computación que les da en segundos los resultados, ¿verdad? Hay un canal, maestro. Sí. Hay un canal que le hacen como acertijos a las personas. Ajá. Y usted manda mensajes y mensajes. Y eso es mentira porque yo no he visto que nadie se gane algo. Sí, ¿verdad? Bueno, yo prefiero no pronunciarme sobre esa parte, pero ustedes han tenido conocimiento suficiente para ver que todo esto son manipulaciones, ¿verdad? Entonces, la lección es... Las trivias que mencionó usted. Sí, esas son trivias, sí. Las trivias que se usan con los celulares también, que se llama trivia porque hay 3 posibles respuestas, ¿verdad? Y uno envía una que supuestamente es la respuesta correcta y uno se va a ganar algo. Bueno, entonces, ¿por qué he citado esto en esta clase? Porque utilizando la palabra encuesta, aunque dicen teleencuesta, están tratando de usar un nombre altamente prestigiado porque es una técnica sociológica de estudio de una población, pero que tiene varias reglas que la hacen un instrumento de mucha utilidad. Acabamos de ver un ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo reciente que yo les he dado a ustedes de que las encuestas pueden tener un alto nivel de fiabilidad? Eso se lo voy a preguntar en la siguiente evaluación. Fue el de Víctor Borges. Ese es un ejemplo viejo. Es de... En las elecciones de Bolivia. 1990. Exacto, Noé. Gracias a... ¿Quién fue la que mencionó a Víctor Borges? Yo. Sí, María. El ejemplo viejo fue del 25 de febrero del 90, de esas elecciones, y que en las semanas y meses anteriores, el único que acertó fue Víctor Borges, mi ex compañero de promoción, que es dueño y gerente general de Borges y Asociados, una empresa especializada en encuestas y estudios de diverso tipo. Él es sociólogo como yo. Entonces, ¿por qué era que no acertaron los demás y él sí acertó? Vámonos a lo que planteó María en el ejemplo viejo que le puse, que de hace 30 años. Porque utilizó un instrumento que llamó la caja negra. Sí, pero primero, ¿cuál era el problema? ¿Por qué no acertaron los otros? Porque él detectó que en las elecciones había un voto oculto. Que en la población de la cual iban a sacar la muestra y a la cual la iban a encuestar, había un voto oculto. Es decir, había un sector de la población que era partidario del Frente Sandinista, pero que le llegó el mensaje enviado por quienes protestaban, por quienes estaban manipulando las elecciones, que era una agencia de los Estados Unidos, que ahora se queja de que hay países como Rusia, China e Irán que están intentando manipular las elecciones
en Estados Unidos. Es probable que sea cierto, pero el país en toda la historia de la humanidad que más ha intervenido en elecciones de otros países es sin duda alguna Estados Unidos. Constantemente, desde hace más de 50 años, está intentando manipular los resultados de las elecciones en un montón de países, en decenas de países. Y se escucha que están y se hablan en los debates presidenciales y todo, de que se están manipulando nuestras elecciones. Por favor, ese fenómeno de que un país interviene en las elecciones de otro, quienes lo inauguraron fueron los Estados Unidos. Ahora, lo que están haciendo los demás países es hacer también ellos lo mismo. Entonces, por eso siempre se hacen encuestas. Para las elecciones importantísimas de 1990, del 25 de febrero de 1990, se vaticinaba, se pronosticaba que iba a ganar el Frente Sandinista por poco margen, pero que iba a ganar el Frente Sandinista. Pero Víctor Borges detectó que había un voto oculto de un sector pro-sandinista que iba a votar por doña Violeta Barrios porque solo con ella se iba a lograr terminar la guerra. Y entonces usó lo que María nos recordaba, esa caja, el truco de la caja, que es una urna, donde se reproducen las condiciones de manera artificial, las condiciones reales en que van a votar. Iban a votar el 25 de febrero esa población y por lo tanto los miembros de esa muestra, del grupo de muestra. Y entonces, contestando la pregunta de la encuesta, en secreto como el voto, entonces el voto oculto se eliminaba. Y por eso él sí pudo pronosticar, que es la tercera gran misión de la sociología, pronosticar que quien iba a ganar era doña Violeta Barrios de Chamorro. Ese es el ejemplo viejo que vimos. Ahora, el ejemplo nuevo nos lo recordó Noé. Vuélvalo a mencionar, Noé, por favor. ¿Cuál es el ejemplo nuevo que dimos? Sobre las elecciones en Bolivia. Exactamente, gracias, Noel. En las elecciones en Bolivia se utilizó la técnica de encuesta en una modalidad que se le llama encuesta de boca de urna, conteo rápido mediante encuesta de boca de urna, mediante el cual se obtiene una muestra representativa, relativamente representativa. Ellos creían que con un 1% de margen de error, y ellos pronosticaran que iba a ganar con alrededor del 53%, creo, iba a ganar Luis Arce, y el segundo lugar lo iba a tener con 30% Carlos Mesa. En la realidad, 5 días después, ganó Luis Arce, pero por más del 55%, y Carlos Mesa obtuvo un poquito menos de 30%. ¿Por qué se equivocaron en un poquito más del margen de error que ellos tenían calculado? Creo yo. Un poquitito, un pelito más. Porque los votos rurales que se hicieron tan famosos en Honduras estuvieron menos representados del peso real que tenían en la población, estuvieron menos representados en la muestra. Y el voto rural mayoritariamente fue orientado hacia el MAS, que del candidato presidencial Luis Arce, y el otro candidato David Choquehuanca, ex canciller del gobierno de Evo Morales. Entonces, al estar menos representado en la muestra, con relación al peso real de ese sector de la población, entonces ahí hubo un pequeño sesgo a favor de la parte urbana, que es más fácil encuestar a la población urbana que a la rural, y más fácil en la zona de Santa Cruz, que donde ganó Camacho, ganó a los demás candidatos. Jaciel me está recordando que ya tenemos el tiempo, ya casi llegamos a la hora en que tenemos que hacer las preguntas guía.
La pregunta, ¿qué conceptos hemos visto el día de hoy? Noticia. Noticia, manipulación mediática. ¿Qué manipulación mediática? Gabriel. Boca ¿Qué de me urna. iba a decir? Boca de urna, sí. Boca de urna y encuesta a boca de urna, ¿verdad? Ese es otro concepto que vimos. Conteo rápido. Y básicamente el tema de esta clase ha sido el uso de la encuesta como instrumento de pronóstico social y de manipulación mediática. Es decir, en la manipulación se intenta lograr que un público, una población, piense y actúe de una manera influido por los mensajes del medio de comunicación que está utilizando la encuesta. La encuesta, yo les dije ya, el padre de la encuesta es George Gallup, ¿verdad? Ya se los mencioné, ya se los anoté en el chat en una clase anterior. George Gallup, que él, un periodista que para mí, un periodista con cierto grado de imaginación sociológica, él concibió desde la primera encuesta que hizo, vaticinó, pronosticó qué candidato iba a ganar las elecciones, cuando la creencia generalizada y lo que decía otro periódico mucho más grande e influyente que el suyo, y con una consulta, un cuestionario a más de 2 millones electores, decían que iba a ganar el otro candidato, que ahora nadie se acuerda. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el otro candidato. Y Gallup hizo una pequeña consulta de unos cuantos miles, no recuerdo cuántos miles, deben haber sido algunos decenas de miles, mientras el otro más de 2 millones, pero él seleccionó, si yo le pregunto, seleccionó una muestra, usted le agregan una palabra, ¿cuál sería la palabra? Aleatoria. Gabriel, no. Representativa. Representativa, sí. Si uno hace una encuesta a una muestra que es altamente representativa, uno va a poder generalizar los resultados de esa encuesta a toda la población que está representando esa muestra, ¿verdad? Eso es el mensaje de esta clase, que la encuesta es una técnica de investigación, la reina, si se quiere, la principal que ha desarrollado la sociología. No la inventó un sociólogo, lo inventó un periodista y la utilizan mucho los periodistas, también los mercadólogos, pero quien la ha perfeccionado más ha sido la sociología de los Estados Unidos. Ha dedicado millones y millones de dólares para perfeccionarla como una técnica de investigación social cuantitativa, y de esa manera se ha prestigiado mucho. Pero ya que se ha prestigiado tanto, entonces ha habido políticos y empresarios poco escrupulosos que han fingido estar haciendo una encuesta, lo cual es falso, de manera de manipular la opinión pública. Yo recuerdo que me contó un hondureño que es, creo que es sociólogo, en todo caso es un cientista social, que me contó que ellos hicieron una encuesta en una de las elecciones anteriores, antes de las elecciones, le regaló al candidato de un partido, amigo mío por cierto, y conocido de él, y se lo regaló, ¿verdad? Y estuvieron hablando de la encuesta que habían hecho. Según esa encuesta de mi amigo, no ganaba el candidato. El candidato de ese otro partido, a quien le estaban regalando un ejemplar de la encuesta. Y entonces dijo, yo no creo en esa encuesta de ustedes, dijo él, porque a mí hay a nosotros nos está haciendo encuestas, nos están haciendo otra encuesta en que nosotros salimos ganando. Y esa otra encuesta eran por una empresa periodística
que se caracteriza por hacer esas famosas teleencuestas, ¿verdad? Y que es una persona que no es sociólogo, no es estadístico, no es matemático, no es mercadólogo, y estaba haciendo encuestas en su público fundamentalmente. Y todo el mundo sabe que el público de ese medio de comunicación del partido, cuál era candidato esa persona amiga mía. Así que común ese intento de manipular, y porque personas tan cultas como ese candidato, que es un profesional universitario famoso, es capaz de no saber lo suficiente sobre cómo debe ser una encuesta como para creer que el producto que está comprando a esa empresa es de verdad una encuesta. Entonces, ¿qué condiciones debe tener una encuesta para ser verdaderamente una encuesta? Pues una encuesta tiene que ser confiable. Para ser confiable debe ser hecha sobre la base de una muestra representativa. Debe saberse quién la hace públicamente. Cuando se publica, la hace, por ejemplo, el ERIC de la Orden de los Jesuitas, con sede en El Progreso y Oro. ¿Y quién la paga? Es importante saber. Porque si en una encuesta sale que el partido X va a ganar las próximas elecciones y en la publicación sale que la encuesta la está pagando ese partido, entonces uno ya tiene mejores informaciones para ver el grado de confiabilidad que tiene esa encuesta de ese ejemplo. Entonces, el día de hoy hemos visto la encuesta de la que ya hemos hablado, pero ahora relacionado con el tema de manipulación mediática, que es utilizada para intentar manipular a la opinión de la población e inducirla a actuar de determinada manera. Y yo aproveché para hablar de otras dos técnicas de manipulación que no se usan en Estados Unidos, que es donde analizó el profesor Noam Chomsky las 10 técnicas de manipulación mediática, porque son demasiado burdas en un país industrializado y altamente urbanizado, llamado desarrollado. Muy difícil alguien va a usar una de las técnicas hondureñas porque son gente más seria, ¿verdad? Se hace en Honduras, donde hay poca veeduría y poca auditoría social sobre los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación hacen lo que quieren y se salen con la suya en gran manera. Bueno, eso sería el tema de hoy. Estamos en el tiempo, a la 1:50, pero ustedes pueden hacer las preguntas que sea el caso en no más de 5 minutos y terminamos a la 1:55, o si no hay más preguntas, terminamos a la hora en que ya no haya más preguntas. Tienen la palabra ustedes. Recuerden que cuando yo evalúe la materia de este día de hoy y de los días más inmediatos pasados, no les voy a preguntar qué es una encuesta, sino que yo les voy a poner ejemplos de situaciones en las que ustedes van a utilizar la habilidad desarrollada para usar los conceptos que hemos visto en estas clases para analizar una situación concreta. ¿Cuál es la noticia política más destacada de América Latina que sucedió este fin de semana? Las elecciones de Bolivia. Ya pasó a segundo plano las elecciones de Bolivia. Las elecciones de Bolivia siguen estando en primera línea. Creo que sería el tema de Chile, ¿verdad? Exactamente. Katia, cuénteles, Katia, ¿qué pasó en Chile? Eliminación de la dictadura, algo así. Creo, no estoy segura. No. Es que solo me escuché la noticia. Sí. La nueva constitución que Sí. Sí, en Chile existe una constitución que es herencia de la dictadura de Pinochet. No es una
no es una constitución democrática y mucho menos es hecha en un gobierno más democrático, a tal grado que yo no sé si todavía está vigente, pero esa constitución, si no la han reformado, tenía cierto número de bancas de senadores del Senado de la República de Chile nombrados por las Fuerzas Armadas, imagínense ustedes, sin estar electos. En un órgano político, el Poder Legislativo de Chile, una parte de los senadores no era electo, sino que eran nombrados por las Fuerzas Armadas. Imagínense ustedes, ese es el tipo de constitución que el pueblo de Chile votó por alrededor de 3/4 partes a favor y poco más de 20% en contra, votó que se haga un plebiscito, o sea, el plebiscito ya se hizo. El resultado es que se haga una, como se ha propuesto aquí en Honduras, una constituyente. Se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Esa es la noticia de ahora. Y unida a la de Bolivia, a la noticia de Bolivia, estamos viendo que esas dos últimas noticias indican que los pueblos de América Latina se han decidido a un modelo político más protagónico, más parecido como al de los países nórdicos y escandinavos de Europa y otros gobiernos del norte de Europa, donde la población, la ciudadanía en general, es consultada. En Honduras se creó en la Constitución de 1982, que es la vigente, con varias reformas, se instituyó la figura del plebiscito y el referéndum. Pero poco después, yo no sé si unos meses o unos pocos años después, se le hizo una modificación donde se pusieron excepciones, que el plebiscito y el referéndum no podrá ser utilizado para temas de tal tipo, ni tal tipo, ni tal tipo, ni tal tipo. O sea, la dejaron para nada, o sea, prácticamente nada. De tal manera que en el fondo el mensaje de la mal llamada clase política, que es la élite política de los dos partidos tradicionales, estaban diciéndole al pueblo, no le vamos a consultar sobre nada importante. Si a alguien se le ocurre usar el plebiscito o el referéndum, le vamos a preguntar sobre un tema que no es de ninguna importancia, ni económica ni política. Ese fue el mensaje, porque se cambió el contenido de la Constitución, donde se posibilitaba consultarle a la población, como se hace con frecuencia en los países de Europa, sobre todo del norte de Europa. Se nos ha terminado el tiempo. Nos vemos mañana.